Buenos días. En primer lugar quiero agradecer a Cerezo por la invitación a participar de esta jornada y quiero contarles que cuando me formularon la invitación me generó un proceso de reflexión bastante removedor porque me pregunté a mí mismo ¿qué es aquello de lo cual yo puedo hablar para que signifique un aporte para personas que se encuentran vinculadas con la educación en general y con la educación inclusiva, digamos, de alguna manera? En ese sentido, pienso que el aporte que yo puedo hacer es contarles acerca de mi experiencia como profesor de alumnos sordos en el Liceo 32 durante un prolongado periodo de tiempo que va desde 1996 hasta 2013 aproximadamente, y mirar esta experiencia retrospectivamente y hacer algunos comentarios acerca de lo que actualmente pienso sobre mi actividad de aquel momento y algunas repercusiones que la misma ha tenido en la actualidad. Entonces, volviendo la vista atrás, en la experiencia del Liceo 32, una de las particularidades más importantes que tuvo la misma fue que desde muy tempranamente se definió que el problema de los alumnos sordos, o el principal problema de los alumnos sordos en el medio educativo, era el problema de la lengua. Era un problema lingüístico más que de otra naturaleza. Podría haber otros problemas asociados, pero el problema central era el problema lingüístico. Y el tratamiento que debía darse a estos alumnos en ese sentido era fundamental que fuese compasivo con su situación, que estuviese de acuerdo con la situación en la cual venía el alumno al liceo. Para el profesor de idioma español, que es mi caso, el problema era muy grande e implicaba una cuestión que era central. Si los alumnos sordos que venían al Liceo 32 eran hablantes de lengua de señas, su lengua natural era la lengua de señas, y nosotros pretendíamos enseñarle el idioma español, que es el hablado por la comunidad mayoritaria en el Uruguay, ahí estaba el meollo del asunto del problema lingüístico. Entonces, una determinación que a mi gusto fue un punto de inflexión fue reconocer que debíamos enseñarle a los alumnos el español como segunda lengua. Una vez tomada esta determinación, hicimos una serie de materiales, se fueron probando, trabajando con los alumnos. En esta cuestión es muy importante el factor tiempo. O sea, cuando trabajamos con la diferencia tenemos que saber que va a haber un tiempo que hay que dedicar a conocer al otro, en este caso a conocer a los alumnos, a saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Entonces, la solución no va a estar de un momento para el otro. Llevó un tiempo y en principio trabajaba yo solo y fui haciendo materiales que tenían el formato ese de español como segunda lengua. Posteriormente entró a trabajar con nosotros la profesora Teresita Echenique, también profesora de idioma español. Entonces, entre ambos, en algún momento, compartiendo los materiales que utilizábamos, se nos ocurrió que una idea podía ser hacer un libro de idioma español como segunda lengua para los alumnos sordos, con todo ese conocimiento que teníamos nosotros, que habíamos adquirido en el contacto con los alumnos, para lo cual fue muy importante, en mi caso por lo menos,
conocer la lengua de los alumnos, poder hablarla, poder comunicarme con ellos directamente, entender lo que me decían, buscar las formas yo de comunicarme para ir buscando estrategias que permitiesen el acercamiento de la manera más natural posible. Entonces, con Teresita, durante todo un año estuvimos trabajando en hacer un libro de enseñanza de español para los alumnos sordos del Liceo 32, que finalmente llevó el título de Amigos. Y ustedes están viéndolo en la cubierta en este momento aquí en la pantalla. Muy bien. El libro Amigos, posteriormente, tuvo otro momento importante unos años más adelante, cuando tuve el honor y la fortuna de trabajar aquí en Cerezo y con la profesora Viviana Linale. Hicimos una versión en formato digital que ustedes pueden ver en la página de Uruguay Educa. Entonces, el libro continuó evolucionando. Ahora bien, independientemente, o sea, los alumnos que cursaron con este libro, en general, hay cierto consenso en que aprendieron español, cada uno en su medida, se desarrollaron, lograron acceder a un conocimiento de la lengua, cada cual de acuerdo con sus potencialidades y el esfuerzo que le dedicó. Y bueno, todo esto es una cosa que a mí me provoca una gran satisfacción. Sin embargo, ocurrió otro fenómeno que solamente pude percibir muchos años después de haber trabajado con el libro concretamente en el aula. ¿A qué hecho me refiero? Me refiero a que en algún momento un grupo de ex alumnas que había crecido, que se había adueñado de su lengua de señas y que había empezado a trabajar en el CINDE, en el Centro de Investigación y Desarrollo para la Persona Sorda, había empezado a trabajar dando clases de lengua de señas. Entonces ellos enseñaban, obviamente, desde lo básico en adelante. ¿Y cuál fue el hecho que yo quiero destacar? Que estos alumnos, no sé por qué motivo, pero sí me parece un hecho que a mí me llena de satisfacción y me hace pensar en lo que puede significar la cultura y el libro y la enseñanza y la educación en la vida de las personas. Estos alumnos decidieron usar el libro Amigos para enseñarle lengua de señas a los oyentes. Entonces utilizan las lecciones que ellos aprendieron para iniciarse en el idioma español, en los primeros pasos del idioma español, para enseñarle a los alumnos oyentes, que muchas veces están mucho más formados que ellos, son profesionales, tienen otro tipo de formación, pero entonces este hecho a mí me parece extraordinario. No porque se trate de mí, sino porque de alguna manera yo lo vinculo con lo que en el campo de la cultura se llama el sincretismo o transculturación. Ustedes van a ver ahora una imagen que está en la pantalla, que es de un autor, de un artista plástico cubano-mexicano, que me honra con su amistad, el señor Waldo Saavedra. Esa imagen que ustedes ven ahí es la imagen de una santa, de Santa Bárbara. Pero el título de la obra es Frida Oshun. Oshun es un orishá de la religión afrocubana. Y ahí está el fenómeno del sincretismo o la transculturación. ¿Qué sucedió? En la época colonial,
en Cuba y en otros muchos países de América, como ustedes saben, el método productivo estaba basado en la esclavitud y principalmente los esclavos venían del África. ¿Qué sucedió? Que los esclavos venían de distintos puntos de África, pero todos traían consigo su religión. Al llegar a Cuba particularmente, todos sabemos que el régimen español colonial, una de sus, digamos, de sus prioridades era la religión católica, apostólica y romana. Entonces, obligaban a los esclavos a practicar o aceptar la religión católica. Y, por supuesto, negaban rotundamente las religiones africanas como pecaminosas, diabólicas, etc. ¿Qué hicieron los esclavos africanos? Vistieron a sus santos con la carnadura de los santos católicos. Entonces, Oyun, que era el dios del trueno, del relámpago, del rayo, pasó a ser Santa Bárbara, se incorporó en Santa Bárbara. Entonces, lo que estamos viendo nosotros en esa imagen es un poco el relato de ese sincretismo, de cómo una cultura toma elementos de la otra y los pone al servicio de su propia cultura y de su propia expresión. Entonces, en este caso ustedes están viendo que mi amigo Ubaldo lo que, digamos, sincretizó en esa santa es, digamos, la Santa Bárbara española con Oyun africano, con Frida Kahlo, que es uno de los íconos de la pintura mexicana. Entonces, digamos, ahí hay una extensión más del sincretismo, pero me parece que esta imagen nos permite quizá entender un poco de qué fenómeno les estoy hablando cuando les digo que estos alumnos tomaron aquello que venía de la cultura dominante en su medio, lo reinterpretaron, lo manejaron con su libre albedrío y generaron hechos culturales nuevos que no estaban previstos en el original, porque eso no estaba previsto, era un simple libro para enseñar español a unos alumnos que iban a un liceo de Montevideo. Y 20 años después ocurre este acontecimiento. Por eso, para concluir, me gustaría centrarme en dos o tres aspectos. El primero tiene que ver con la cultura general y con el destino que tiene a veces las obras literarias. Se dice que una obra literaria, una vez que el autor o los autores la publican, cuando un lector la toma en sus manos, genera un diálogo que es con independencia del autor. El lector y el libro dialogan entre sí y de ese diálogo pueden pasar cosas diferentes. Y algunas cosas tan maravillosas como esta que les acabo de relatar. Eso por un lado. Pero hay un plano más general y es el hecho de que me interesa sobremanera resaltar el hecho de que los alumnos sordos entrasen en la educación pública fue un cambio radical para su comunidad. Los sordos de 2020 no tienen nada que ver con los sordos de 1996. Entonces, aquellos alumnos que habían entrado al Liceo 32 y que quizás su destino fuese ser desocupados, analfabetos, a través de la educación cambiaron sus vidas y cambiaron su comunidad. No porque fuera la clase de idioma español fue una más de entre las muchas clases, de entre los cientos de profesores que dejaron el alma en las aulas para que estos alumnos se apropiasen de la cultura y pudiesen manejarse en la vida con otra realidad que no es la de aquel que no posee esos bienes culturales. Entonces, me parece que con esa visión, a veces en la inmediatez de la acción, nos parece que no estamos haciendo nada, pero en el decurso del tiempo, cuando uno mira la diacronía,
puede apreciar que hay toda una serie de hechos, de los cuales este es un mero ejemplo, que habilitan la verdad inmanente de que la educación transforma, es transformadora, mejora la vida de las personas y abre las puertas de un futuro mejor para aquellos que transcurren a través de ella. Muchas gracias, buenos días.